Hola, bienvenidos a otro tutorial, en este caso sobre cómo confeccionar una escritura para una sociedad limitada. Deciros que estos trámites normalmente donde se hacen es en la propia notaría. Sin embargo, nosotros vamos a ir viendo sobre el modelo que tenéis de ejemplo la forma de llevarlo a cabo. En principio, sobre el modelo lo que vamos a hacer es eliminar toda esta información que no nos sirve y nos quedamos con lo que es la parte principal. Escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada y el número. Cuando vemos el número, lo que se refiere es al número de protocolo. El número de protocolo es el número que el notario tiene secuencial sobre todos los documentos que va elaborando. En nuestro caso, vamos a poner un número al azar, por el 125, como pudiera ser cualquier otro, el que corresponda. Cambiamos lo que es la ciudad, en nuestro caso, para nuestro ejemplo, y ponemos lo que es la fecha. En nuestro caso, nuestra fecha a día de hoy es 22 de marzo de 2020. Ante mí, notario José Luis Lorenzo Serra, pues comparece. Y ahí lo que vamos a hacer es indicar quiénes son las personas que van a participar en la redacción de esta escritura, quiénes son, en este caso, los otorgantes, aquellas personas que van a formar parte de la sociedad. Ponemos apellidos y nombre y lo que es la identificación, lo que es el DNI y domicilio. También es importante indicar el estado civil. Recordamos que va a tener una trascendencia importante en la Constitución y en las obligaciones que deparen o que recaigan sobre la sociedad y sobre los titulares de la misma, el carácter ganancial o no del régimen matrimonial que puedan tener las personas que formen parte. He procurado su identificación mediante los reseñados documentos. Eso quiere decir que el notario ha comprobado que las personas que participan y las personas que están delante son las mismas, que el carnet de identidad coincide con la persona que va a firmar, y les juzgo capaces de formalizar la presente escritura. Recordemos que para cualquier contrato, y este es un contrato también, es fundamental el poder tener plena capacidad para obligarse, a cuyo efecto expone, primero, Constitución y Estatutos de, y ahí vamos a poner el nombre de la SL. Bueno, en este caso no ponemos SL porque ya viene añadido, nombre, empresa, ejemplo, sociedad limitada. Para esto aportaremos el certificado del Registro Mercantil Central que ya se nos entregó en su momento. Los comparecientes tienen voluntad de constituir y constituyen mediante esta escritura como únicos socios fundadores una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, toda esta cuestión, el ámbito legal bajo el que se regula la sociedad limitada. Os recuerdo que esto es cambiante. Las leyes no son inmutables y incluso hasta el Código de Comercio de 1885, el Código Civil de 1889 han sufrido numerosas variaciones. Incluso leyes antiguas que siguen existiendo han visto modificada fundamentalmente su contenido. Entonces, todo esto puede cambiar en el momento en el que vayamos a otorgar una escritura. Capital, suscripción y desembolso de las participaciones sociales. Ahí vamos a indicar el capital que va a formar parte de nuestra sociedad. En nuestro caso, pues vamos a poner el capital social mínimo, 3.000 euros, dividido en, y ahí pondremos el número de participaciones sociales. Podemos tener una única participación de 3.000 euros, pero esto no sería demasiado operativo porque no podríamos dividir esa participación en caso de que quisiéramos vender una parte del capital. Por lo tanto, lo suyo es hacer participaciones lo suficientemente pequeñas como para que pueda ser interesante
pues su división, su venta y la entrada de nuevos socios. Nosotros vamos a hacer 3.000 participaciones sociales iguales numeradas correlativamente a partir de la unidad para el solo efecto de identificación y por un valor de, en nuestro caso, vamos a bajar la pantalla, 1 euro cada una. Los socios fundadores suscriben la totalidad de las participaciones sociales y desembolsan íntegramente su valor nominal en la forma seguidamente establecida. Aquí lo que vamos a tener es la posibilidad de indicar si las participaciones se desembolsan mediante aportación dineraria o mediante aportación no dineraria. Aquí aparecen pues, varias personas pues, para poder indicar cuántas participaciones adquiere cada una de ellas. En cada caso, nosotros diremos el nombre y apellido de las personas y suscribe, pues, por ejemplo, pues 3.000, vamos a suponer que nuestra empresa es unipersonal, pues adquiere 3.000 participaciones sociales de los números 1 a 3.000, ambos inclusive, cuyo valor nominal asciende a pues, también 3.000 euros. Y aporta esta cantidad para el dicho desembolso íntegro, acreditando lo anterior con certificado de depósito de la referida cantidad de la entidad bancaria. Pues ahí pondríamos el nombre del banco donde hemos hecho el depósito y que nos habrá entregado un certificado al efecto. Pues vamos a suponer que el certificado lo hicimos ayer, o antes de ayer mejor dicho, 20 de marzo de 2020, que incorporo a esta matriz, o sea que adjunta al documento. Tendríamos la posibilidad de rellenar pues tantos apartados como socios vayan a participar en nuestra empresa. Recordamos también que las participaciones podrían ser no dinerarias. En este caso se haría un inventario valorado de los elementos que se aportan, indicando la definición exacta de cada uno de ellos, pues si son máquinas, pues el número de referencia, matrícula, etc. Nombramiento de administrador. Aquí vamos a ver lo que son las formas en que se administra una empresa. Puede tener uno o varios administradores o incluso puede tener un órgano colegiado que sería un consejo de administración, con un presidente, un secretario, un consejero delegado, vocales, etc. Nosotros vamos a ir a la forma más sencilla. Nombran administrador, no administradores, de la sociedad por plazo y ahí indicaríamos pues, si el plazo es temporal, meses, años, un objetivo cierto de que hubiera que cumplir o indefinido. En este caso nos estaríamos ahorrando el tener que andar renovando al vencimiento de ese plazo el cargo de administrador. Y ahí pondríamos a nombre y apellidos de la persona designada, cuyas circunstancias constan en la comparecencia de la escritura, o sea, debe de ser una de las personas que ya se han relacionado anteriormente, podría incluso hasta no ser socio, pero sí tiene que comparecer y tiene el notario que verificar su identidad. Luego indicamos que el designado acepta el cargo. Obviamente tiene que haber, como en tantos contratos, un consentimiento. Estipulaciones especiales. Facultades del órgano de administración durante la fase anterior a la inscripción de la sociedad. Bueno, todo esto son cuestiones legales que nosotros no vamos a tocar. Inhabilitaciones legales. Declaración. No podrán ocupar ni ejercer cargo de esta sociedad las personas comprendidas en alguna de las prohibiciones, incapacidades o incompatibilidades legales. Recordamos que para poder para poder ejercer el comercio se tiene que tener plena capacidad. La plena capacidad es no estar inhabilitado o no tener una incapacitación especial para el ejercicio del comercio. Certificación del registro mercantil.
Es otro de los documentos que hemos obtenido donde se declara que nombre de la sociedad que vamos a constituir no se encuentra ya ocupado por otra empresa y se aporta a esta matriz, pues a la escritura incorporará una copia del certificado el notario. Tramitación telemática. Todos los trámites que se hacen de registro mercantil, liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales, el modelo 600 que ya habéis debido de rellenar, pues todo esto se hace por vía telemática. Lo normal hoy en día es encomendar al notario que se encargue personalmente de realizar esas tareas. Copia autorizada en soporte papel, pues que el notario, tras la escritura de la firma de la escritura, nos entregará una copia en papel de la escritura que estamos realizando. Subsanación. Los comparecientes atribuyen al notario la facultad de subsanar. Puede ocurrir que la escritura haya algún error y ese error pues haya que rectificarlo. Mediante esta cláusula otorgamos al notario poderes para que él de oficio rectifique los errores que pueda haber en la escritura. Exenciones y bonificaciones. Si recordáis, en la confección del modelo 600 aparece una exención que ya os explicaba que había que indicar. El artículo 45.1b.11 del texto de refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En este caso, hay para la constitución de sociedades una reducción que va a consistir en el 100% del capital social. Por lo tanto, aunque habría que hacer la presentación y la liquidación del modelo 600 del impuesto de transmisiones patrimoniales, no habrá que ingresar cantidad alguna. Se solicita en la escritura la aplicación de estas bonificaciones que se aplican porque se solicitan en la escritura. Si nosotros no las solicitáramos en el documento, no serían de aplicación. Otorgamiento y autorización. Bueno, pues aquí pues autorizamos a que el notario realice todos los trámites relativos a la escritura. Vamos al final de este apartado. Yo, el notario, doy fe de la identidad de los otorgantes, de que tienen, a mi juicio, capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecua a la legalidad. Fijaros que aquí el notario da fe de que se cumplen todos los requisitos de un contrato. Luego se refiere extendido en el número de folios. No sabemos el número de folios que van a aparecer todavía, pero bueno, cuando elaboremos la escritura aparecerá el total y ahí se indicará. Vamos a poner, por ejemplo, 25 folios de papel timbrado. Y los 25 siguientes en orden de numeración. Vale, pues ahí tenemos cuestión de que el notario numera toda la escritura, con la idea de que no haya inseguridad jurídica porque pueda faltar una página. Si todas las páginas están numeradas, pues sabemos que está toda la documentación que se ha incorporado. Las páginas donde aparece la palabra diligencia quedan reservadas para el notario. En él hará las anotaciones oportunas y pertinentes respecto a lo que es determinados aspectos, como lo que es la solicitud del CIF, la presentación de la escritura ante determinadas organizaciones, etc. Nosotros ahí no vamos a entrar en ello. Ya en la página, vamos a ver, la página 9, vamos a entrar con lo que son los estatutos sociales, que es la ley interna que va a tener nuestra sociedad. Aquí vamos a tener que ver determinados aspectos, como el primero de ellos, la denominación. ¿Cómo se va a llamar nuestra sociedad? Pues si no recuerdo mal, era ejercicio. Mayúsculas. Ejercicio. Pruebas
sociedad limitada, se constituye sociedad, vale, se regirá por las siguientes normas legales. Objeto. En el objeto vamos a indicar cuál es la actividad o actividades a las que se va a dedicar nuestra empresa. Este es un modelo tipo diseñado para un determinado tipo de sociedad de constitución rápida. Y esta sociedad, no de sociedad, es una sociedad ordinaria. Esta clase de constitución requiere un determinado objeto social que tiene que estar entre estos 15 que aparecen aquí. Se puede dedicar a cualquiera de ellos o incluso a todos de ellos. Es importante que tengamos claro cuál va a ser el objeto, no solamente aquel con el que comience nuestra actividad, sino además hay que indicar todos aquellos proyectos que podamos tener pensado llevar a cabo en el futuro. ¿Por qué? Pues porque nuestra actividad, la actividad a la que nos dediquemos va a ser la que aparezca en las escrituras. Luego no nos debemos dedicar a otra actividad porque estaríamos yendo contra nuestra propia normativa. Por lo tanto, todas aquellas actividades que pensemos que en un momento determinado, por ser secundarias o simplemente porque tengamos nuestro planteamiento llegar a poder ejercerlo en algún día, tenemos que incorporarla aquí. Esa es una cuestión que es importante y una previsión de futuro. ¿Se podrían incluir en el futuro? Sí, pero habría que volver a pasar por notaría, habría que volver a pasar por registro, habría que volver a liquidar el impuesto, o sea, todo se tendría que volver a hacer con el gasto que no es precisamente pequeño y es elevado. Nosotros no vamos a tocar aquí, pero vosotros en el ejercicio podéis sustituir las actividades por aquellas que queráis. Domicilio social. Es fundamental indicar cuál va a ser el domicilio de la empresa. El domicilio de la empresa no es necesariamente el lugar donde se va a ejercer la actividad. El ejercicio de la actividad se hará en el domicilio fiscal, que puede ser o no coincidente con el social. El social va a ser el lugar allí donde esté la residencia de nuestra empresa. Su casa, calle, bueno, en principio la ciudad, que sería Cáceres, calle, su casa número 1. Y tiene nacionalidad española. Capital social y participaciones. Aquí repetimos lo que ya hemos hecho en la parte anterior. Capital social se fija en nuestro caso 3.000 euros y está dividido en el número de participaciones, que ya hemos indicado que son 3.000 participaciones sociales, cada una de ellas con valor de 1 euro y numeradas correlativamente del número 1 al 3.000. Esto lo podemos sustituir por el capital que hayamos pretendido o hayamos puesto en nuestro ejercicio. Periodicidad de convocatoria y lugar de celebración de la Junta General. La Junta General de Socios se tiene que desarrollar obligatoriamente una vez al año, pero se puede realizar más veces. Esta Junta que se celebre de forma fija al año será lo que se llame la Junta General Ordinaria. Puede haber juntas extraordinarias cuando haya temas importantes que tratar y que requieran una convocatoria de la Asamblea de los Socios en una fecha distinta. Pues en este caso la Junta General será convocada por el órgano de administración, se comunicará a los socios a través de los procedimientos telemáticos, posiblemente a uso de firma electrónica. Aquí indicamos la forma en que vamos a realizar esa convocatoria. Artículo 6. Comunicaciones de la sociedad a los socios. Es importante indicar cómo se va a realizar estas comunicaciones, por una razón muy sencilla, porque los socios tienen que tener conocimiento de las convocatorias, así como de las decisiones que se adopten por la empresa. En caso de que no les llegara la comunicación, podrían impugnar aquellos acuerdos que se hubieran celebrado y que se pretendiera comunicarles. Por lo tanto, es fundamental indicar la forma para que los socios no puedan alegar desconocimiento o una falta de comunicación en las notificaciones. Deliberaciones y votación.
Vamos a ver, esto se me ha ido para arriba. Bien. La Junta General tiene que haber un presidente y un secretario. Entonces, aquí se articula el cómo va a celebrarse la mesa, o sea, la presidencia de esas reuniones, de esa asamblea. En caso de que la sociedad sea unipersonal, pues presidente y secretario y totalidad de asamblea sería el único socio. Modos de organizar la administración. Cuando hemos comenzado a redactar la escritura, hemos visto que indicábamos que íbamos a tener un administrador único, pero no es la única forma en que se puede organizar una sociedad. De hecho, podemos cambiar la forma en que se gobierne. Entonces, aquí vamos a contemplar aquellas distintas formas legales en que podemos gobernar la empresa. Lo primero, el administrador único, que es la que hemos recogido, varios administradores, y aquí hablaremos de las facultades, que pueden ser facultades solidarias. Cada uno responde indistintamente de la facultad de administración. En unas palabras, lo que firme uno vale para todos. Cualquiera de ellos puede firmar y con esa firma todos están obligados. Luego ya tenemos lo que son administradores conjuntos, mancomunados. En el caso de que haya una administración mancomunada, lo que tendremos será que estos administradores tendrán la obligación de ratificar cada uno de ellos la decisión que adopte el otro, de manera que lo que firme uno solo no será válido hasta que no lo ratifique el otro administrador. Bien, nombramiento, duración y prohibición de competencia. Solo las personas físicas pueden ser administradores. Una persona jurídica no puede ser administrador. Requisitos, prohibiciones. Ahí habla que se dirige a la ley de sociedades de capital para indicar lo que son, pero eso ya sería en otro tutorial, la incompatibilidad y prohibiciones. Cargo de administrador puede ser gratuito o retribuido y habrá que escoger lo uno o lo otro. Es fundamental. Si un administrador tiene su cargo gratuito, no quiere decir que no pueda cobrar de la empresa. Lo que no puede es cobrar por ejercer como administrador. No puede cobrar como administrador, pero sí puede cobrar como trabajador de la empresa, en caso de que trabaje para esta, como un empleado por cuenta ajena o como un profesional que desarrolle su actividad de la misma. Retribuido. En el caso de que el administrador sea retribuido, habrá que indicar a cuánto asciende la retribución. No podemos decir que estará retribuido y ya está. Hay que especificar la cuantía de la retribución. En caso de que no lo indiquemos, podemos tener problemas, sobre todo con Hacienda. En primer lugar, también podríamos tener problemas con el resto de los socios que reclamaran la legalidad de la retribución del administrador. En nuestro caso, pues yo recomiendo que pongáis que el cargo de administrador es gratuito. Ámbito de representación y facultades. La representación que corresponde al órgano de administración se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos estatutos. En otras palabras, el administrador puede representar a la empresa en todo aquello en lo que ésta tenga participación. Notificaciones a la sociedad se pueden dirigir contra cualquiera de los administradores en el domicilio de la sociedad. Y ya está, sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, que podría ser el caso en el que estamos hablando. La sociedad de responsabilidad limitada unipersonal se aplica en las especialidades de régimen previstas en la ley de sociedades capital, o sea, prácticamente podemos decir que una sociedad unipersonal es casi que una prolongación del empresario individual, pero eso ya es otro tema del que hablaremos otro día. Muchas gracias.